Es una sorpresa, Julie. Vamos con mamá, dijo mi esposo con confianza mientras entraba por la puerta. Lo miré a él y a su madre, que estaba muy contenta, completamente sorprendida. Se suponía que esta era nuestra luna de miel. Así que escuchar que su madre vendría con nosotros fue lo último que esperaba. No sabía cómo responder. Pero antes de que pudiera decir algo, mi esposo se veía molesto y me preguntó, ¿qué pasa? ¿No estás feliz? Claro que no lo estaba. Él debería haber sabido que me había quejado muchas veces sobre la mala relación entre su madre y yo. Ella no me soportaba porque sentía que le había quitado a su amado hijo. Cada vez que nos veíamos, hacía comentarios sarcásticos, pero actuaba como la madre perfecta cuando mi esposo estaba presente. Por eso, él nunca me creyó cuando le dije que ella era difícil, pero aún así pensó que era una buena idea llevarla de luna de miel. ¿Qué estaba pensando? Le pregunté si ya había reservado el vuelo y la habitación de hotel para su madre. Parecía confundido y dijo, pensé en hacerlo después. Levanté la voz diciéndole que era imposible conseguir una reservación de última hora durante la temporada alta, especialmente porque nosotros habíamos reservado con tanta anticipación. Solo resopló y dijo, entonces dale tu boleto. Al principio no lo entendí, así que le pregunté de nuevo. Él repitió, molesto, si mi mamá no puede venir, entonces dale tu boleto. Yo pagué por el viaje, así que tengo derecho a decidir. No podía creer lo que estaba escuchando. Su madre estaba allí, con una expresión de autosuficiencia, y yo estaba completamente atónita. ¿Cómo podía pensar que esto estaba bien? Este no era cualquier viaje. Era nuestra luna de miel. Nunca pensé que invitaría a su madre a una ocasión tan especial. Ni siquiera querría ir en un viaje regular con mi suegra. Mientras estaba allí sorprendida, ella tenía una mirada de satisfacción, claramente feliz de que su hijo la estuviera poniendo en primer lugar. Vamos, date prisa. No debería haber problema, ya que yo pagué por todo, dijo mi esposo. ¿Realmente cree que solo porque él pagó por el viaje puede hacer lo que quiera? Mientras pensaba en esto, el costo del viaje se me vino a la mente. Por cierto, mi nombre es Julie. Tengo 31 años y trabajo en una empresa dirigida por mi padre. Al principio, la gente pensaba que solo conseguí el trabajo por mi familia. Pero trabajé duro y pronto la gente comenzó a respetarme. Aún así, algunos siguen chismeando sobre mí por el negocio familiar, y a veces duele en momentos como este. Mi esposo Scott siempre ha sido mi apoyo, ya que tenemos la misma edad y trabajamos juntos como colegas antes de empezar a salir. Scott es excelente en su trabajo y mi padre notó su esfuerzo y contribuciones. Cuando le dijimos a mi papá que nos íbamos a casar, él estaba muy contento. Dijo, Scott, he escuchado cosas buenas de ti. Cuida de mi hija. Mi esposo respondió, claro, la haré feliz. Ver ese momento me hizo sentir muy orgullosa. En ese momento, mi papá estaba pensando en pasar el negocio a la próxima generación. Algunas personas pensaban que Scott podría ser el próximo presidente de la empresa. Aunque mi papá no había dicho nada directamente, tuvimos muchas conversaciones sobre la administración del negocio durante las cenas, así que teníamos una idea de que eso podría suceder algún día. El padre de Scott falleció hace años y su madre vive sola en la casa familiar. Él ama profundamente a su mamá. Cuando estábamos saliendo, si ella necesitaba algo, él dejaba todo y la ayudaba de inmediato. Como ella lo crió sola, yo siempre apoyaba su dedicación hacia ella con una sonrisa. Admiraba cuánto respetaba a su madre y me sentía orgullosa de estar con alguien como él. Pero desde que nos casamos y empezamos a vivir juntos, he comenzado a tener dudas. Voy a ver a mamá un rato, se ha convertido en su frase habitual. Y va a visitarla todas las semanas. ¿Está enferma su madre? Le pregunté a mi esposo, preocupada. ¿Tu mamá está bien? Él respondió, no, Julie, no te preocupes. Simplemente es importante pasar tiempo a solas con ella a veces.
Al principio, lo decía de manera amable, pero últimamente no ha sido tan amable. Una mañana de lunes, mientras tarareaba una canción felizmente, le pregunté, ¿vas a la casa de tu mamá hoy? Su estado de ánimo cambió al instante. Dejó lo que estaba haciendo, respiró hondo y me preguntó, ¿por qué lo dices de esa manera? Se veía irritado, lo cual me sorprendió. Me encogí de hombros, pensando que quizás mi tono sonaba un poco acusador sin querer. Ya lo dijiste. Me lanzó una mirada fulminante, añadiendo, mamá está sola. Voy porque tú tienes problemas para llevarte bien con ella. ¿Entiendes? Sus palabras me hicieron sentir mal. Sí, es verdad. Tengo problemas con mi suegra, pero no siempre fue así. Quería apreciar a la mujer que crió al hombre que amo. Sinceramente intenté ser amable con ella, pero no me devolvió los mismos sentimientos. Desde el principio, me vio como la mujer que le quitó a su hijo. La primera vez que la conocí, actuó fría en cuanto mi esposo salió de la habitación, su rostro amigable se volvió serio y me miró de arriba abajo, juzgándome. Así que eres la hija del presidente. No pareces gran cosa, dijo. Me sorprendió lo diferente que era cuando Scott no estaba. Continuó con más palabras duras, ¿te atreves a venir aquí después de robarme a Scott? No creas ni por un segundo que te acepto. No podía creer lo que estaba escuchando. Luego hizo un sonido grosero al sorber su té, sin ofrecerme nada. Cuando, nerviosa, la llamé suegra, me respondió bruscamente, no me llames así. Es desagradable. No podía entender por qué era tan hostil, especialmente porque acabábamos de conocernos. Cuando intenté hablar, me interrumpió inmediatamente. Me sentí impotente. Pronto escuché los pasos de Scott volviendo, y de repente su actitud cambió otra vez. Sonrió dulcemente, me ofreció té y actuó como si nada hubiera pasado. Perdón, olvidé ofrecerte té, dijo riendo suavemente mientras Scott entraba en la habitación. Madre, ¿todavía no has servido el té?, preguntó Scott. Tu prometida es tan encantadora, dijo ella sonriendo, y luego se volvió hacia mí y agregó, Julie, siéntete libre de llamarme suegra cuando quieras. Un escalofrío recorrió mi espalda. Desde entonces, mi suegra ha seguido diciéndome cosas hirientes, pero solo cuando Scott no está. Es como si tuviera dos caras. Mi esposo no parece ver su verdadera naturaleza, no importa lo que diga, cuando hablo con él sobre esto, lo minimiza diciendo, mi madre nunca haría eso. Añade, si te sientes tan incómoda, no tienes que verla. No me cree en absoluto. Al principio, intenté mucho explicarle, pero con el tiempo me cansé de que siempre defendiera a su madre. Ahora solo la visito cuando es absolutamente necesario. Mi esposo probablemente piensa que la odio. Asegúrate de cerrar la puerta con llave cuando te vayas, dijo. Y como siempre, se fue sin mirar atrás. Intenté llamarlo, espera, pero ya se había ido. Su figura se desvaneció mientras las lágrimas llenaban mis ojos después de nuestra discusión sobre su madre. No ha estado viniendo mucho a casa últimamente. A veces siento que su madre es más importante para él que yo. Aparte de los problemas con su madre, Scott es un gran esposo. Me ayuda cuando estoy estresada por el trabajo e incluso hace su parte de las tareas del hogar, a pesar de que está ocupado con su propio trabajo. Al menos, está de acuerdo en que no necesitamos visitarla más de lo necesario. Pensando en todo esto, hojeo folletos de viajes. Intento sacudirme los pensamientos negativos y concentrarme en nuestra próxima luna de miel. Estoy emocionada por este viaje. Será una oportunidad para olvidarme de su mamá por un rato y disfrutar de tiempo juntos. Sin llamadas inesperadas de ella. Empiezo a pensar en posibles destinos, teniendo en cuenta que Scott acaba de convertirse en el líder del equipo para un nuevo proyecto. Me encantaría darnos un pequeño lujo en este viaje. Pero entonces recuerdo lo que dijo Scott. Te dejé toda la planificación a ti, pero quiero que el pago salga de mi cuenta.
Yo había querido que compartiéramos los gastos de la luna de miel, pero él solo se rió y no quiso escuchar. No me parecía bien que él pagara por todo. Así que decidí cubrir parte del costo yo misma. Siendo la hija del presidente, sabía que los comentarios sarcásticos de mi suegra sobre gastar demasiado solo empeorarían. Ese pensamiento me hizo sonreír, Riley. Justo cuando me había propuesto mantenerme positiva, mi suegra volvió a aparecer en mi mente. Basta de esto, me dije, para cambiar mi estado de ánimo. Dejé el folleto a un lado y comencé a preparar la cena para mi esposo, que llegaría pronto. Luego, llegó la mañana de nuestra luna de miel. Mientras estaba ocupada alistando todo, de repente sonó el timbre. Sí, adelante, dije, abriendo la puerta. Me sorprendió lo que vi. Ahí estaba ella, mi suegra, vestida con ropa llamativa y con una gran maleta en la mano. Antes de que pudiera procesarlo, mi esposo asomó la cabeza y dijo, «Mamá, llegaste temprano». Él le sonrió mientras ella ni siquiera me miraba. Me quedé allí sin poder ocultar mi confusión. Pregunté, ¿temprano? ¿Qué quieres decir? Justo cuando estábamos por irnos de luna de miel, vi su enorme maleta. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso planeaba quedarse en nuestra casa durante la luna de miel? Preocupada por ese pensamiento, mi esposo anunció felizmente, «Es una sorpresa. Mamá viene con nosotros». No pude ocultar mi asombro y un sonido extraño salió de mí. «¿Qué estás pensando?», le pregunté. «Espera, ¿qué significa esto?». Aún no podía creerlo cuando mi esposo, lleno de emoción, repitió, «Es una sorpresa. Mamá viene con nosotros». Mientras estaba allí completamente confundida, él probablemente puso su brazo alrededor del hombro de su madre y dijo, «Será más divertido con mamá». Mi suegra me sonrió y pregunté, «Espera un momento, ¿acaso una luna de miel no es solo para la pareja? ¿No deberíamos haber hablado de esto antes?». Traté de mantenerme calmada, aunque sabía que no estaba equivocada. Sin embargo, mi esposo no parecía entender por qué estaba molesta. ¿Por qué no podíamos ver las cosas de la misma manera? Para empeorar las cosas, parecía que mi suegra estaba disfrutando de mi incomodidad. Tarareando para sí misma, no podía creer que esto estuviera sucediendo el día en que se suponía que debíamos partir para nuestra luna de miel. «¿Por qué harías algo así como sorpresa?», le pregunté, enojada. Mi esposo respondió, «Está bien porque yo pagué todo, ¿no?». Frunció el ceño al notar mi asombro. «No, no está bien», dije, dándome cuenta de que su oferta de pagar por el viaje no era para hacerme sentir mejor, sino para evitar que me quejara por llevar a su madre. «Eso no va a funcionar». Me opuse, lo que hizo que tanto mi esposo como su madre se vieran descontentos. «¿Por qué no va a funcionar?», preguntó él, mientras mi suegra se burlaba, «A Julie no le gusta viajar conmigo, ¿verdad?». Sentí que me venía un dolor de cabeza. Ese no es el punto. «Scott, ¿y el boleto de avión de tu mamá? ¿Ya está reservado el hotel?», pregunté. Mi esposo parecía confundido y dijo, «Pensé que podríamos reservarlo más tarde». «Eso es imposible», levanté la voz. «¿Cuándo crees que reservamos nuestros boletos y el hotel? No hay manera de que puedas reservar vuelos y hoteles ahora, especialmente durante una temporada de vacaciones tan ocupada». El hotel que elegimos no era demasiado lujoso, pero era decente y está completamente reservado. Mientras seguía explicando, mi esposo dijo, «Entonces, ¿puedes darnos todos tus boletos?». Por un momento, no entendía a qué se refería. «Si no hay boleto para mi madre, entonces dame el tuyo». «Yo pagué el viaje, así que tengo derecho a hacerlo», repitió, claramente molesto. Me quedé atónita. Mi suegra tenía una expresión de triunfo y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Mi esposo continuó, «Mi mamá se tomó la molestia de prepararse, así que he decidido que solo iremos nosotros dos. Podemos hacer otro viaje contigo después». No podía creer lo fácilmente que elegía a su madre sobre mí. ¿Qué estaba pensando?
No está bien que yo no vaya, dije nuevamente, se supone que esta es nuestra luna de miel, solo yo y mi esposo. No podía aceptar ceder nuestros planes a mi suegra, quien había aparecido de la nada. Mi esposo seguía diciendo que su madre se había preparado para el viaje, pero eso no importaba. Si él quería mantener la paz, ella debía dar un paso atrás. Sin embargo, estaba en shock cuando él seguía presionándome para que cediera. Vamos, apúrate. No debería haber problema, ya que yo pagué, dijo. Sentí que me venía un dolor de cabeza y suspiré profundamente. De hecho, iba a mantener esto en secreto, dije, pero mi papá es quien está pagando por este viaje, no tú. Así que no tiene sentido que exijas los boletos, ¿verdad? Mi esposo parecía confundido, como si no pudiera creer lo que estaba diciendo. Pensaba que él había pagado por todo, por eso se sentía con derecho a reclamar. ¿Por qué haría eso tu padre?, preguntó. Sorprendida, lo miré fríamente. Mi papá pagó por la luna de miel como un regalo para que pudiéramos ahorrar dinero para nuestro futuro. Incluso me dijo que lo mantuviera en secreto. Por tu orgullo. ¿Por qué me ocultaste esto?, gritó mi esposo, su rostro poniéndose rojo de ira. Mi suegra también estaba sorprendida al escuchar que mi padre había cubierto los gastos. Mientras escuchaba las palabras furiosas de mi esposo, sentí que mi paciencia se agotaba. Había soportado el comportamiento de mi suegra y que mi esposo siempre la apoyara durante demasiado tiempo. Si ustedes dos quieren ir de viaje, devuelvan el dinero a mi papá y hagan sus propios arreglos, dije fríamente, cancelen las reservas y paguen ustedes mismos. Sin esperar su respuesta, tomé mis maletas y salí de la casa. Esto no era una broma. No estaba bien que usaran el dinero de mi padre, ya que yo me había encargado de todas las reservas. Todo estaba a mi nombre. Rápidamente cancelé los vuelos y el hotel, y en lugar de dirigirme al aeropuerto, tomé un taxi. Le dije al conductor que me llevara a la casa de mis padres. Cuando llegué a casa, arrastrando mi maleta detrás de mí, mi padre se sorprendió al verme. Después de explicarle todo, su rostro se puso rojo de ira. ¿Qué clase de historia es esta? ¿Algún tipo de broma?, bufó. Las constantes llamadas de mi esposo solo enfurecían más a mi padre. Yo también estaba furiosa. Toda esta situación me hizo darme cuenta de lo que debía hacer. Papá, estoy pensando en divorciarme, dije, con la voz firme pero llena de emoción. Mi padre se calmó y, en lugar de decir algo, me consoló suavemente, acariciando mi espalda. Lo siento, papá, susurré entre lágrimas. Él sostuvo mi mano con fuerza. Al día siguiente, mi esposo se presentó en la casa de mis padres con una caja de dulces como disculpa. Estaba a punto de rechazarlo en la puerta cuando mi padre intervino. Si estás pensando en el divorcio, necesitamos hablar adecuadamente. Escuchemos lo que tiene que decir, sugirió mi padre. Aunque tenía pensado consultar a un abogado, seguí su consejo y dejé entrar a mi esposo. En cuanto vio a mi padre, empezó a disculparse de inmediato. Me molestaba verlo actuar como si fuera inocente frente a mi papá. Mientras seguía diciendo, lo siento, suspiré, y mi padre me pidió que lo llevara a la sala de estar. Mis disculpas por causar problemas, presidente, dijo mi esposo, inclinando la cabeza, incluso antes de que termináramos de saludarnos. A menudo llamaba a mi padre, presidente, incluso en privado, alegando que se había convertido en un hábito. Pero cuando lo hacía, siempre parecía adoptar una actitud profesional. Su manera ensayada de disculparse me parecía falsa. ¿Exactamente por qué te estás disculpando?, preguntó mi padre, suspirando. Estaba tan frustrado como yo. Mi esposo solo seguía diciendo, lo siento por los problemas, una y otra vez. No era una disculpa dirigida a mí. Se sentía más como una ofensa. Cuando intentó explicarse, lo interrumpí y le entregué los papeles de divorcio. ¿Sabes cómo llenar esto? Ya he completado mi parte. Por favor, revísalo, dije con calma pero con firmeza.
Mi esposo se puso pálido mientras miraba los papeles. Espera, Julie, ¿divorcio? Me miró seriamente por primera vez desde que había llegado. Siempre he sido lo segundo para ti, Scott. Eso debería estar bien, ¿verdad? Tienes a tu madre. Estaba lista para manejar esto como un asunto de negocios, rechazando cualquier intento de reconciliación. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué meter a mi madre en esto?, protestó él. Ella también estaba emocionada por el viaje. Podemos hacer otro juntos. Sorprendida por lo poco que comprendía, le respondí, ¿otro viaje? ¿Qué significa eso? Se suponía que esto era nuestra luna de miel. Estaba temblando, mordiendo mi labio por la frustración. ¿Qué clase de esposo lleva a su madre de luna de miel? ¿En dónde sucede algo así? Pero en lugar de darse cuenta de su error, Scott se aferró a su decisión. Solo era una sugerencia traerla. Al principio dijiste que no había vuelos ni hoteles disponibles, dijo. No lo podía creer. ¿Cómo pudiste siquiera pensar que esa era una idea razonable en el último minuto?, le pregunté. Él seguía sin entenderlo. Scott alzó la voz, mostrando su enojo. ¿Estás diciendo que deberíamos mandar de vuelta a mi madre? Aunque ella estaba emocionada por este viaje. En ese momento, mi padre intervino de nuevo para calmar la situación. Detengamos esto ahora, dijo con voz firme. Después de un largo silencio, sacudió la cabeza con decepción. Scott, dijo en voz baja, estoy realmente decepcionado. Al escuchar esto, Scott se enderezó de inmediato y lo llamó, presidente. Mi padre lo miró con profunda tristeza y desilusión. Tras un pesado silencio, mi padre preguntó, ¿por qué elegiste a tu madre sobre Julie en una situación como esta? La pregunta impactó a Scott. Empezó a tartamudear, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Estaba claramente nervioso, sudando mientras intentaba responder. Aunque Scott podía ser asertivo conmigo, nunca podía enfrentarse a mi padre. Mi padre continuó, una luna de miel es para la pareja. Podrías haber llevado a tu madre de viaje en cualquier otro momento, ¿verdad? ¿No dijiste que amabas a mi hija? Scott gritó rápidamente, no estoy mintiendo. Solo quería mostrarle a mi madre que es tan importante como Julie. Ante este repentino arrebato, mi padre lo miró severamente por primera vez. Incluso si eso hace que Julie se sienta triste, ¿está bien?, presionó mi padre. Scott volvió a tartamudear, temblando, hasta que finalmente dijo, lo siento. Pero la forma en que apretaba los puños mostraba que su disculpa venía más del orgullo y la humillación que de un arrepentimiento genuino. Se estaba disculpando porque mi padre estaba enojado, no porque realmente creyera que había hecho algo mal. Scott, eres una persona capaz, dijo mi padre, y por un momento, Scott pareció aliviado, pero luego se dio cuenta de que había malinterpretado. La expresión de mi padre se volvió fría y severa. Pero incluso si eres bueno en tu trabajo, una persona que no valora a su familia nunca puede ser de confianza. Mi padre le entregó un bolígrafo, un gesto que hizo que Scott temblara visiblemente de miedo. No deberías estar disculpándote conmigo, dijo mi padre firmemente, empujando el bolígrafo en la mano de Scott. Conmocionado, Scott se volvió hacia mí, rogando desesperadamente, Julie, por favor, no sigas adelante con el divorcio. Cambiaré, te lo prometo. Cayó de rodillas, aferrándose a mis piernas, suplicando, priorizaré a Julie de ahora en adelante, juró. Pero sus palabras sonaban vacías, como si solo estuviera diciendo lo que creía que yo quería escuchar. Entonces, de la nada, Scott soltó, por favor, si nos divorciamos, no podré pagar las deudas. Le pregunté, confundida, ¿de qué estás hablando? Repetí, atónita por esta nueva información. De repente, Scott se encogió, cubriéndose la boca, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Parecía lleno de arrepentimiento. Mi padre y yo solo nos quedamos allí, mirándolo en silencio, incrédulos. Finalmente, después de una larga pausa,
Scott comenzó nerviosamente. Bueno, se trata de... Vaciló, claramente aterrorizado de continuar. Pero cuando lo hizo, la verdad nos sorprendió a ambos. Scott reveló que tanto él como su madre estaban convencidos de que él eventualmente asumiría el puesto de presidente en la empresa de mi padre. Debido a esto, habían estado gastando de manera imprudente, creyendo que pronto la riqueza de la empresa sería de ellos. La razón por la que visitaba tan seguido la casa de su madre era para disfrutar de un estilo de vida lujoso con ella. Cuanto más escucho, menos veo motivos para que sigas casada con este hombre, Julie, dijo mi padre, disgustado y demasiado decepcionado para continuar. Scott, al darse cuenta de la gravedad de la situación, comenzó a suplicar, por favor, espera, si nos divorciamos, ¿cómo voy a vivir a partir de mañana? Sus disculpas interminables comenzaron a sonar robóticas, como un juguete atrapado en repetición, casi cómicas en su desesperación. Eso no es nuestro problema, respondí fríamente, esperando que Scott firmara los papeles del divorcio. Ya no tenía sentido seguir hablando. Así que mi padre y yo decidimos tranquilamente tomar un café, sin molestarnos en ofrecerle ningún consuelo. Al final, el divorcio se concretó sin mayores problemas. Mi padre había contratado a un excelente abogado, y el diario detallado que yo había mantenido ayudó a que el proceso fuera fluido. También solicitamos una pensión alimenticia para cubrir los costos de la luna de miel cancelada. Cuando el lado de Scott pidió una reducción, mi padre se negó de inmediato, y no pude evitar reírme de lo firme que fue. Los rumores sobre nuestro divorcio se esparcieron rápidamente en la empresa, y el ambiente alrededor de Scott cambió por completo. Se volvió tan incómodo para el que decidió renunciar. Como fue su elección irse, no recibió una gran indemnización. Tuvo que usar sus pequeños ahorros para cubrir la pensión alimenticia y pagar sus deudas. Ahora vive una vida muy modesta. En cuanto a su madre, se ha enfermado y está postrada en cama. Se cuentan historias de que Scott está trabajando en empleos de medio tiempo y pidiendo ayuda financiera a antiguos compañeros, pero quién sabe si son ciertas. Estos relatos se han convertido en chistes que la gente comparte en las fiestas. Por mi parte, mi padre finalmente decidió retirarse. Y con un fuerte apoyo de los empleados, parece que yo asumiré el puesto de presidenta de la empresa. Al principio, dudé en tomar un rol tan importante, pero ver a mi padre en un raro momento de vulnerabilidad, queriendo confiar la empresa a alguien confiable, me dio un nuevo sentido de determinación. Ahora siento la responsabilidad de estar a la altura de sus expectativas. Aunque no estaba segura de liderar, parece que heredé el talento de mi padre para la gestión. Con su guía como presidente, el rendimiento de la empresa está mejorando constantemente. Con esta nueva confianza, he estado recibiendo más atención en varios eventos de SEO. No he pensado mucho en comenzar una nueva relación, pero quizás se está acercando el momento de un nuevo capítulo en mi vida.